¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, una de las cosas que quería hacer ahora que continúo con el canal es reseñar o criticar discos que se han ido lanzando a lo largo de este 2026 y que son de mis gustos, que bueno, poco a poco he ido adquiriendo y voy a ir haciéndolo en orden cronológico. Y para empezar hoy, vamos a empezar con un disco que salió allá por el mes de enero, más concretamente el día 23, y que es un disco que tiene, yo diría, un enorme peso encima por el hecho de ser un disco que la banda ha anunciado como el último álbum de su discografía. Y aparte coincide que esta banda está ahora, en estos días, girando por España. Bueno, quizá muchos ya sabéis a quién me refiero, y estoy hablando del último disco, como digo, homónimo además, de la banda, titulado Megadeth, con esta portada, que es una edición especial que ha sacado Amazon, que la vi y me llamó la atención porque es una portada, no sé si se verá, bueno, ahí, aquí no me quemo, aquí me quemo, aquí no me quemo, aquí me quemo. Me llamó mucho la atención, como veis es una portada lenticular, no tenía ninguna portada así en vinilo, en CD sí que tengo alguna. Si no recuerdo mal, creo que tengo la portada del disco Clayman de In Flames. Y bueno, como digo, por tener, y ya que era el último álbum como Megadeth anuncia, pues por tener un recuerdo un poco más especial de este disco, pues por eso me he comprado esta edición. Y bueno, claro, cuando una banda como Megadeth dice que este puede ser su último álbum de estudio, es imposible escucharlo como un disco más, claro. Uno intenta ser objetivo, pero también entra la parte emocional, porque como todo el mundo sabe, Megadeth no son una banda cualquiera dentro del metal. Estamos hablando de una de esas bandas que han acompañado a muchísima gente durante años, con discos que han marcado el thrash, el heavy metal y también esa manera de entender la guitarra dentro del género. Así que, bueno, la pregunta que me puedo hacer para esta crítica no es solo si el disco me ha parecido bueno o malo. Yo creo que la pregunta es, ¿me suena a una despedida digna? ¿Me deja con la sensación de que Megadeth se van con la cabeza alta? ¿O podemos decir que parece simplemente un disco correcto con el peso emocional por el hecho de ser el último disco? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, para mí Megadeth he de decir que siempre ha sido una banda muy particular. No son solo velocidad, no son solo riffs complicados, no son solo solos de guitarra. Megadeth tiene una personalidad muy reconocible. Tienen esa mezcla de precisión, mala leche, técnica y tensión que cuando funciona yo creo que es absolutamente única. Y gran parte de eso viene, claro, por supuesto, del señor Dave Mustaine. Te puede gustar más o menos como personaje, te puede caer mejor o peor, pero es imposible negar que Megadeth han sido siempre una extensión de su manera de entender la música. Su rabia, su forma de escribir riffs, su obsesión por la técnica, sus letras cargadas de desconfianza, de crítica, de paranoia política o de conflicto. Todo eso forma parte del ADN de la banda. Y por eso este disco me parece interesante incluso antes de entrar canción por canción. Porque no estamos escuchando a un grupo joven que intenta encontrar su sitio. Estamos escuchando a una banda histórica intentando crear una etapa enorme de su carrera. Y claro, eso pesa. Pesa para el oyente, pesa para los fans y me imagino que también pesará para ellos. Lo primero que agradezco de este álbum es que no intenta sonar como una despedida triste. No es un disco lleno de baladas, ni de nostalgia fácil, ni de ese dramatismo final que a veces puede quedar un poco forzado. A mí me da la sensación de que Megadeth han querido despedirse haciendo lo que saben hacer. Con riffs, con velocidad, con guitarras al frente, con, podemos decir, bueno, Mustaine sonando a Mustaine, por supuesto, y eso de entrada me parece muy coherente. No hay una reinvención extraña, no hay un intento desesperado de sonar como una banda joven, no. No hay un giro raro para llamar la atención. Lo que hay es Megadeth haciendo Megadeth. Y aquí es donde entra el matiz. Para algunos
Puede que eso sea suficiente, para otros quizás se queden cortos, porque siendo el último disco, bueno, pues uno puede esperar algo más monumental, más arriesgado, podríamos decir, o más definitivo. Yo me voy a quedar en un punto intermedio. No me parece una despedida perfecta, pero sí me parece una despedida reconocible y honesta con lo que ha sido la banda. Hablando de la formación actual, yo creo que aquí hay que ser bastante justos. Dave Mustaine sigue siendo el centro absoluto, claro está, eso no sorprende a nadie. Megadeth siempre han girado alrededor de él, para bien o para mal. Dirk Verbeuren a la batería me parece una pieza muy importante en esta etapa moderna de la banda. Para mí, su forma de tocar me transmite mucha precisión. No es una batería sucia ni caótica, es una batería muy medida, muy técnica, muy de empujar los temas con una pegada bastante controlada. Y eso encaja bien con el Megadeth actual. Quizá a algunos les pueda parecer demasiado limpio, demasiado perfecto, pero para el tipo de disco que están haciendo aquí creo que funciona. Luego, con James Lomenso al bajo, lo que noto es oficio. No diría que el bajo sea el que sea el gran protagonista del disco, y a mí personalmente me habría gustado escucharlo más, ¿no? en algunos momentos. Pero sí siento que aporta una base sólida de músico que sabe perfectamente dónde está y que sabe que necesita cada canción. Y luego está Timo Mantisari. Aquí para mí había una duda lógica, porque entrar como guitarrista nuevo en Megadeth no es cualquier cosa, y menos en un disco que encima además se presenta como el cierre de la carrera. Y mi sensación es que Timo cumple muy bien. No voy a ponerme todo el rato a compararlo con Marty Friedman o con otros guitarristas clásicos de la banda, porque creo que eso sería injusto. Cada etapa tiene su personalidad. Bueno, pero lo que sí puedo decir es que aquí me parece un guitarrista muy solvente, muy limpio y muy respetuoso con el lenguaje de Megadeth. No tengo la sensación de que quiera tampoco robarse el disco, tampoco creo que tenga que hacerlo. Su papel aquí es que la maquinaria funcione, que los solos estén a la altura y que las guitarras tengan ese punto técnico que se espera de una banda pues como Megadeth. Y yo creo que en ese sentido para mí funciona. El disco abre con Tipping Point y para mí es una buena lección. No me parece un tema que intente decir vamos a emocionar a todo el mundo porque esto se acaba. Más bien dice esto sigue siendo Megadeth. Tiene ataque, tiene riff, tiene velocidad y tiene esa energía de la etapa moderna de la banda. No voy a compararlo, por supuesto, con Rust in Peace porque me parecería una comparación injusta. Hay discos que pertenecen a otro momento, a otra edad de la banda y también a otra edad nuestra, también como oyentes que somos, ¿no? Pero como arranque, desde luego Tipping Point me parece efectivo. Luego llega el tema I Don't Care, que a mí me suena más directa, más de actitud, casi más punk en el espíritu. No es el tipo de canción que a lo mejor vaya a convencer a todo el mundo, también. Pero sí tiene algo muy de Mustaine, esa forma de soltar una frase con desprecio, con sarcasmo, como diciendo, me da igual lo que esperes de mí, ¿no? Y eso dentro de Megadeth tiene sentido. Con el tema I Got noto una intención algo más oscura, más de pregunta hacia arriba, hacia algo más grande. No es que el tema me parezca una revolución dentro de la banda, pero sí conecta con ese lado de Megadeth donde la rabia no es solo política o social, sino también personal. Lo que más me convence del disco es que la banda suena en forma. No tengo la sensación de estar escuchando un grupo arrastrándose hasta el final. Eso para mí es muy importante. Hay bandas veteranas que publican discos donde se nota más el esfuerzo que la inspiración. Aquí, aunque no todo me parece igual de memorable, también es cierto, sí noto una banda capaz, concentrada y con ganas de sonar potente. Las guitarras están muy presentes, los solos están bien colocados, la batería empuja y la producción hace que todo se entienda bastante bien. El tema Let the Beast Wreck, por ejemplo, tiene un título que puede sonar casi a autoparodia, pero yo lo compro, porque Megadeth siempre han tenido ese punto de exceso de guitarreo, y en una banda así, bueno, pues que haya un tema que prácticamente celebre el acto de tocar, de hacer riffs,
de meter solos y de poner la guitarra al frente, me parece pues hasta lógico, claro. A continuación, el tema Puppet Parade me parece uno de los cortes más interesantes, porque no depende solo de correr, tiene algo más melódico, más trabajado, y a mí esas canciones de Megadeth, donde combinan tensión con melodía, suelen gustarme bastante. El tema Made to Kill me entra bien, porque tiene pegada. No sé si será de las canciones que más recordaré dentro de unos años, pero mientras suena tiene esa energía de la banda que todavía sabe morder. Y Obey the Call la metería dentro de esa parte más oscura y amenazante del disco. Me funciona por ambiente, aunque también es verdad que algunas ideas líricas pueden sonar conocidas si llevas muchos años escuchando a Mustaine. En cuanto al sonido, este álbum tiene una producción moderna, muy limpia y bastante potente. A mí esto me genera sensaciones mezcladas. Por un lado, se agradece que todo esté claro, los riffs se entienden, los solos tienen espacio, la batería golpea con fuerza, no es un disco embarrado ni confuso, pero por otro lado, a veces echo un poco más de menos precisamente eso, ¿no? Un poco más de suciedad. Megadeth, cuanto más me gustan, tienen ese punto nervioso como de peligro controlado. Esa sensación de que la canción está al límite, pero la banda sabe mantenerla en pie. Aquí el disco suena muy profesional, muy armado, muy controlado, y eso tiene cosas buenas, pero también puede hacer que en algunos momentos me parezcan menos peligrosos de lo que me gustaría. No lo digo tampoco como un defecto enorme, lo digo más como una sensación personal, ¿no? Me gusta cómo suena, pero en algunas partes me habría gustado que arañara, ¿no? un poco más. Y ahora toca hablar de la voz de Dave Mustaine. Aquí creo que hay que entrar con las expectativas bien colocadas. Mustaine nunca ha sido un cantante clásico de heavy metal, eso está claro. No es una voz bonita en el sentido tradicional, no es una voz de grandes alardes melódicos, y quien se acerque a Megadeth buscando eso seguramente se equivoca de banda. Pero para mí su voz es, por supuestísimo, inseparable de Megadeth. Tiene una forma muy particular de decir las frases. A veces parece que canta, a veces parece que habla, a veces parece que como que escupe las palabras, y eso, aunque técnicamente pueda tener limitaciones, está claro que le da mucha personalidad a la banda. En este disco yo noto a un Mustaine veterano. No voy a decir que vocalmente esté en su mejor momento, porque no lo creo. Hay líneas que me funcionan mejor que otras. Hay momentos donde la voz sostiene la canción por carácter, no por potencia. Pero también creo que eso forma parte del pacto que uno acepta cuando escucha Megadeth. Mustaine no está aquí para cantar bonito. Está para sonar reconocible, ácido y suyo. Cuando la línea vocal acompaña bien al riff, pues el tema gana muchísimo. Cuando la melodía vocal es más plana o la letra entra en terrenos demasiado previsibles, bueno, pues entonces yo creo que la canción se resiente ahí, ¿no? Y eso pasa en algunos momentos del disco. Vamos con lo que menos me convence de este disco. El primer problema que yo le veo es que no todas las canciones se quedan conmigo después de escucharlo. Mientras suena, muchas cosas funcionan. Hay riffs buenos, como ya he comentado, hay solos trabajados, hay energía, pero cuando termina el álbum, no todos los temas tienen el mismo peso en la memoria. Y con Megadeth eso se nota, porque estamos hablando de una banda con un catálogo lleno de canciones que se te quedan grabadas. Aquí hay buenos momentos, pero también hay canciones que me parecen, yo diría, más correctas que memorables. El segundo punto es el tema de las letras. Mustaine siempre ha escrito desde la rabia, la desconfianza, la crítica al poder, la manipulación, la guerra, la política, la religión, el control, no sé cuántas cosas más. Eso forma parte de Megadeth. No le voy a pedir ahora que escriba como si fuera otra persona. Pero sí noto que algunas ideas pisan terreno muy conocido. No es que estén fuera de lugar, pero es que después de tantos discos, algunas frases o enfoques pueden sonar, vamos a decir, demasiado familiares. Y el tercer punto débil es inevitable.
el legado. Este disco no se escucha en el vacío. No puedes escuchar el último disco de Megadeth sin pensar en Pete Sales, en Rust in Peace, en Countdown to Extinction, en Euthanasia o incluso en discos más recientes como Dystopia. Y claro, si la comparación es contra los clásicos absolutos, está claro que este álbum no gana. Pero tampoco sé si esa sería la comparación más justa. Para mí la pregunta no es si este disco está a la altura de los mejores de Megadeth. La pregunta es si cierra la historia de una manera digna. Y ahí mi respuesta es bastante más positiva. Hay una decisión del disco que me parece muy interesante y también bastante discutible, y es la inclusión de la versión del Ride the Lightning de Metallica. Entiendo perfectamente el gesto. Dave Mustaine formó parte de la creación de esa canción antes de su salida de Metallica, así que incluirla aquí tiene un valor simbólico evidente. Es una forma de cerrar el círculo, como diciendo, parte de esta historia empezó ahí y antes de terminar vuelvo a pasar por ese lugar. Desde ese punto de vista me parece una decisión con sentido. Ahora bien, como cierre de la discografía de Megadeth, la verdad que tengo mis dudas, porque Megadeth tiene un legado propio enorme. No necesitan mirar a Metallica para justificar nada. Y por eso entiendo a quien vea esta versión como un gesto emocionante, pero también entiendo a quien piense que habría sido más potente cerrar únicamente con una canción propia. Entonces, bueno, mi opinión aquí es mixta. No me molesta que esté, entiendo también por qué está, pero si me preguntas qué habría preferido como sensación final, pues creo que me habría gustado más que el cierre absoluto recayera con un tema propio de Megadeth. Y ahí entra, claro está, The Last Note. Para mí The Last Note es una de las canciones más importantes de este disco, aunque no necesariamente tenga que ser la mejor. La escucho más por lo que representa que por ser el tema más espectacular. Con ese título y estando en el último álbum, es imposible no sentirla como una especie de despedida. Pero lo que más me gusta es que no la siento como una despedida llorona, ¿no? No me suena a una banda intentando emocionar de forma fácil. Me suena más a un cierre seco, orgulloso, bastante coherente con Mustaine, claro. Como diciendo esto ha sido lo que ha sido, con sus peleas, sus heridas, sus victorias y sus contradicciones. Y eso me parece pues muy Megadeth. Porque si algo ha tenido siempre Dave Mustaine, por supuesto, es orgullo. Orgullo, supervivencia, talento, conflicto y una competitividad que ha marcado, yo creo, toda su carrera. The Last Note funciona para mí porque no intenta convertirlo en alguien distinto, no lo suaviza demasiado, no lo convierte en una figura amable, vamos a decir, de despedida perfecta. Mantiene algo de tensión, mantiene algo de carácter y aunque no sea una canción perfecta, sí me parece una pieza importante dentro de lo que es el relato final del disco. Si yo tuviera que quedarme con una canción como cierre emocional de este álbum, probablemente sería esta. Si coloco a este disco dentro de la etapa reciente de Megadeth, yo diría que queda un poco en una posición bastante digna. No me parece tan fuerte como Dystopia. Para mí Dystopia tenía más filo, más impacto y más sensación de regreso potente. Con The Sick, The Dying and The Dead tengo una relación algo distinta, porque me parece un disco con momentos muy buenos, aunque también irregular. Este Megadeth lo siento quizá más centrado en algunas partes, pero también por otro lado más conservador. No arriesga demasiado, no intenta abrir una etapa nueva, y claro, tiene sentido, porque precisamente se presenta como el cierre de la etapa, ¿no? Pero aún así, una parte de mí esperaba quizá algo más definitivo. Algo que me dejara completamente clavado en la silla. Y es cierto que este disco no siempre lo consigue. Pero cuando funciona, recuerda por qué esta banda sigue teniendo tanto peso. Y eso para un último disco no es poca cosa. Bueno, entonces, ¿qué me parece este último disco de Megadeth? Bueno, pues me parece un disco sólido, me parece un disco digno, me parece un disco claramente reconocible como Megadeth. A ver, está claro que no me parece una obra maestra, no me parece un disco que vaya a cambiar la historia del thrash, y por supuesto no creo que vaya a desplazar a clásicos de la banda. Pero bueno, tampoco creo que vaya a manchar su legado.
Y para un álbum final yo creo que eso es importante. Como decía antes, tiene buenos riffs, tiene una banda tocando con mucha solvencia, tiene momentos que funcionan muy bien, como, pues eso, como Tipping Point, Let the Beat Shrek, Puppet Parade, Made to Kill o la misma de Last Note. También tiene canciones, como he dicho, que se me quedan menos. Tiene una producción que a veces me parece demasiado limpia. Y tiene algunas letras o enfoques que suenan a terreno, bueno, pues un terreno ya recorrido por Mustaine, ¿no? Mi nota, bueno, pues mi nota ahora mismo estaría alrededor de, podemos decir, un 7,5 sobre 10. No como nota matemática, porque ya sabéis que esto siempre tiene una parte muy subjetiva, pero sí como una sensación general. Bueno, un buen disco, una despedida correcta, una despedida, podemos decir, con carácter, no perfecta, pero bueno, sí muy reconocible. Y quizá eso es lo más honesto que podía hacer Megadeth, ¿no? Irse sonando a Megadeth. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿qué os ha parecido el último disco de Megadeth? ¿Os parece una despedida a la altura? ¿Os convence la inclusión de esa cover del Ride the Lightning? ¿Preferís este disco o alguno de la etapa reciente de Megadeth como Dystopia o The Sick, the Dying and the Dead? Y si lo tenéis en vinilo, contadnos también qué os parece la edición, el sonido, la portada y todo el apartado físico, porque ya sabéis que en este canal eso también interesa mucho. Os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos al canal y activad la campanita. Aquí seguimos hablando de heavy metal, thrash, vinilos clásicos, discos nuevos y bandas que han marcado nuestra forma de escuchar la música. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud y riffs.